A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Algo grande está pasando en la ciudad. Y bueno, amigos, desde la ciudad de Altamira, Tamaulipas, y por supuesto, desde la sede de la iglesia Aviva Altamira, transmitimos hasta el último rincón del planeta, llevando un mensaje de parte de Dios que, mire, un mensaje de Dios transforma vidas. Y eso es lo que más nos alienta a poder llevar este tipo de mensajes a más oídos. Y si usted en este momento se está conectando, yo le pido que le dé compartir a esta transmisión. Estoy seguro que hay otras personas en algún lugar que necesiten escuchar este mensaje. Y hay una palabra que quiero compartir de parte de Dios para la iglesia, y siempre me gusta hablar un poquito del contexto del pasaje que vamos a leer. Y bueno, resulta que en el Antiguo Testamento usted va a ver una serie de ocasiones en donde el pueblo de Israel es sumamente sacudido, sumamente atemorizado por sus enemigos. Y esos grandes enemigos del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento generalmente eran los filisteos. Y bueno, había momentos donde los filisteos le hacían la vida imposible al pueblo de Dios. Ahora, usted se preguntará, ¿cómo es posible que el pueblo de Dios, siendo el pueblo de Dios, muchas veces fue derrotado por los enemigos? Muchas veces los enemigos le tenían el pie sobre el cuello. ¿Dónde estaba Dios cuando los enemigos mataban a los del pueblo de Israel, los saqueaban, les robaban, les quitaban a sus mujeres? Bueno, hay algo que aborrece Dios. Escuche bien esto. Si hay algo que Dios aborrece, se llama idolatría. La idolatría es algo que Dios aborrece. Ahora usted se preguntará, ¿por qué es que Dios aborrece la idolatría? Bueno, le pongo un ejemplo. Usted está muy enamorado y de repente su pareja le es infiel. ¿Cómo se sentiría? Eso es lo que siente Dios cuando la gente practica idolatría. Eso es lo que siente Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo no podemos decir que amamos a Dios y adoramos a otros dioses. En este tiempo de la historia, el pueblo de Israel estaba adorando a otros ídolos. Y ahorita vamos a leer cuáles son. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el pueblo adoraba y amaba más a otros dioses? No es que Dios los castigara. Escuche bien esto. No es que Dios los castigara. Porque a veces la gente piensa, si yo peco, Dios me castiga. Le voy a decir qué es lo que pasa. El pueblo adoraba otras imágenes y Dios decía, bueno, pues si no me amas, si yo no soy suficiente para ti, pues yo me hago a un lado.
Eso usted haría en una relación, ¿sí o no? ¿Y qué cree? Separados de Dios, nada podemos hacer. No es que Dios nos castigue. El detalle es que nos separamos de Dios. Y lejos de Dios, nos va como en feria. Bueno, así le sucedió al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no solamente fue derrotado por los enemigos, sino que los enemigos fueron más allá. Se burlaron del pueblo de Israel porque no solamente los derrotaron, los mataron y demás, sino que en este tiempo les quitaron el arca del pacto. ¿Qué era el arca del pacto? El arca del pacto era el lugar donde en aquel tiempo se encontraba la presencia misma de Dios. Entonces, imagínense, no solamente los derrotaron, sino que se metieron al templo y se llevaron el arca del pacto. Ahora el pueblo de Israel estaba sin la presencia de Dios. Ahora, sígueme en esta parte. Sígueme en esta parte. Fíjese bien. Cuando el pueblo de Dios, teniendo el arca, es decir, la presencia, cuando estaba el arca en el pueblo de Dios, pero el pueblo no hacía lo bueno delante de Dios, le iba como en feria. Pero cuando los enemigos se llevaban el arca, cuando se la llevaron, también a los enemigos les fue como en feria. Y empezaron a vivir una serie de calamidades. Y usted puede leer en el primer libro de Samuel todo lo que a los filisteos les pasó. Empezó a haber una mortandad tremenda y calamidad sobre calamidad. Entonces dijeron los filisteos, ¿saben qué? Esto que nos está pasando por habernos traído el arca de Dios. Vamos a regresárselas. Vamos a devolverles el arca. Porque una vez que lo hagamos, este pueblo va a dejar de sufrir. Y ahorita usted y yo nos vamos a dar cuenta por qué es que todo esto pasó. Ahora sí, primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 1. Aquí es cuando el pueblo de Dios está recuperando el arca del pacto. Recuerde, en el arca del pacto es donde estaba la presencia misma de Dios. Dice la Biblia, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, fíjese bien, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. A ver, aquí hay un dato importante. Llevaron el arca del pacto a casa, o sea, al pueblo de Dios, y lo dejaron en casa de Abinadab. ¿Quién la iba a guardar? El hijo de Abinadab, que se llama Eleazar. Pero para que la guardara, ¿qué fue lo que hicieron? Lo santificaron. ¿Y qué es lo que usted y yo aprendemos en ese texto de la Biblia? Mire, delante de Dios, si usted y yo queremos vivir en bendición, debemos de estar santificados. Debemos de estar viviendo una vida en santidad. ¿Por qué cree que a los enemigos, en vez de que la presencia de Dios les llevara bendición, les llevó calamidades? Pues porque esa era gente pagana que hacía lo malo, gente idólatra.
¿Sabe? Es importante que usted y yo entendamos que si queremos ver la bondad de Dios, tenemos que vivir en santidad. Y santidad no es que todo el día ande usted, aleluya, aleluya. No. Es que usted tenga una vida apartada y agradando a Dios. Ahora, ya estaba de regreso el arca. Versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, escuche bien esto, si de todo vuestro corazón se vuelven a Jehová, quitan los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparan su corazón a Jehová, y solo a Él sirven, Él los librará de la mano de los filisteos. Es decir, lo que ahora el sacerdote les está diciendo al pueblo de Israel es, hey, el arca de Dios ya está de regreso, pero eso que ustedes han estado viviendo es porque ustedes han despreciado a Dios. Si ustedes quieren vivir mejor, vuélvanse a Dios, vuelvan a Dios, y Él los librará de la mano de los filisteos. ¿Sabe qué es lo que de alguna manera el sacerdote les estaba diciendo? Hey, eso que están viviendo es una consecuencia de haberle dado la espalda a Dios. Pero si ustedes vuelven a Dios con todo su corazón, si ustedes se arrepienten, ¿qué creen? Dios los va a librar de todo eso feo que ustedes están viviendo. ¿Sabe? Yo no sé cuáles son esos enemigos que te han estado atormentando desde hace algún tiempo. Quizás tienes algún tiempo viviendo escasez. Quizás tienes algún tiempo viviendo con enfermedad. Quizás estás a punto de que el matrimonio se desbarate. Quizás hay situaciones difíciles en la familia. Quizás estás en una profunda depresión. Hoy Dios nos está hablando y Él te dice, si tú regresas a Dios con todo tu corazón, si quitas a esos dioses ajenos. ¿Y cuáles son esos dioses ajenos? Todo aquello que tú y yo ponemos antes que Dios. Si tú y yo ponemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas, Él te va a librar de todo eso malo que has estado viviendo. ¿Alguien lo puede creer? ¿Alguien lo puede creer? Versículo 4. Entonces los hijos de Israel, escúchelo, quitaron a los Baales y a Astarot. Esos eran los dos dioses, los dos ídolos por los que el pueblo habían cambiado a Dios. Entonces los hijos, una vez que el sacerdote les dijo que lo hicieran, mire, versículo 4, entonces los hijos de Israel quitaron a los ídolos y sirvieron solo a Dios. Es decir, el pueblo se arrepintió. ¿Qué es arrepentimiento? Porque mire, quizás usted puede decir, no sé, Señor, perdóname porque robé. Perdóname, yo sé que eso no está bien. Usted pide perdón, pero vuelve a robar. Usted no se arrepintió.
Dios, ya no vuelvo a hacer esto, pero lo vuelve a hacer. Usted no se arrepintió. El sacerdote les dijo lo que tenían que hacer y ellos lo hicieron. Ellos lo hicieron. Ahora, la fidelidad, la obediencia, ¿qué es lo que produce en nuestra vida? Versículo 13. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Escuche bien. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado de los israelitas. Una vez que el pueblo de Israel dejó de adorar a esos dioses y sirvió solamente a Dios, una vez que se arrepintió, ¿qué cree? Dios quitó a sus enemigos y no solamente acabó con los enemigos, sino que le devolvió al pueblo de Israel todo lo que los enemigos les había quitado. Así que, iglesia, hoy Dios te está diciendo a ti y a mí: vuélvete a mí, que yo quiero librarte de tus enemigos. ¿Y quiénes son tus enemigos? La escasez, la enfermedad, la depresión, la ansiedad. Y todo lo que el enemigo te quitó, si tú te vuelves a Dios, Él te lo va a restituir. ¿Alguien lo recibe? ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? Dele fuerte el aplauso a Dios. Déselo fuerte, fuertes para Dios. Entonces, dése cuenta de algo. Cómo la fidelidad, la obediencia traen bendición. Y mire, me conmueve el amor de Dios, porque el pueblo le falló a Dios. ¿Sabe cuántas veces? Muchas. Pero Dios siempre, hasta el día de hoy, ha tenido misericordia con aquel que se arrepiente de corazón delante de Él. Y la buena noticia es que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Ahora, esta palabra, esto que está pasando, estaba ocurriendo con los hijos de Israel. Es decir, este mensaje no es para las personas que vienen y que no conocen de Dios. Es para aquellas personas que han conocido a Dios y por alguna razón, en algún momento, se alejaron de Él. Y mire, no he escuchado uno, ni dos, ni tres, ni cuatro testimonios. He escuchado muchos testimonios de gente que ahora viene a la iglesia que dice: pastor, yo conocí a Dios hace muchos años. Por alguna razón me aparté de Él. Y de repente mi vida se fue de picada. Por favor, no se quede con esa idea de que todo eso que le pasó es porque Dios le ha castigado. Usted y yo tenemos que recordar que separados de Dios nada podemos hacer. Dios nos ama, que su misericordia es nueva cada mañana. Y si usted y yo lo buscamos hoy arrepentidos, Él hoy no solamente puede, sino quiere restituirte. Y eso es lo que estaba pasando en este momento con el pueblo de Israel. Y si Dios nos está hablando el día de hoy esta palabra, ¿sabes por qué? Porque Él quiere
bendecirte, Él quiere restituirte. Mire, un día escuché un testimonio, una analogía, y piénselo, medítelo. Piénselo y medítelo. Usted tiene, de repente, su hijo le dice, ¿sabe qué? Papá, me quiero ir a estudiar, no sé, a México, a Estados Unidos. Y usted lo apoya, usted apoya ese sueño de su hijo. Y como él se va a estudiar, usted mensualmente le manda un dinero para sus gastos. Usted calcula que ese dinero que usted le envía, con ese dinero él puede pagar la renta, su comida y la colegiatura. Pero de repente, como a los 2 meses, le habla antes de que termine el mes y le dice, ¿sabe qué, papá? Pues no me está alcanzando, ¿me puede mandar más? Y usted le dice, caray, pero pues si yo te mando lo suficiente, sí, pero es que ¿sabe qué? Tuve algunas situaciones y no me alcanzó y demás. Usted le vuelve a depositar. Al siguiente mes le habla y le dice a los 15 días, ¿sabes qué? No me alcanzó. Oye, hijo, pero algo no estás haciendo bien. No, papá, es que mire, hubo una situación y demás. Y luego al siguiente mes le habla a la semana y le dice, ya no tengo nada. Y cuando de repente usted va a ver, usted se da cuenta que el dinero que le está mandando lo está malgastando. No está yendo a la escuela y está de fiesta. Le voy a decir lo que usted seguramente haría. Usted le diría, hijo, no te preocupes, mañana yo me regreso y te voy a seguir mandando cada vez que tú me pidas dinero, yo te lo voy a seguir mandando. ¿Verdad que no lo haría? Yo creo que está entendiendo la analogía. No es que usted desprecie a su hijo, no es que usted le esté dando la espalda. Su hijo tiene que aprender. Y creo que muchas veces así es Dios con nosotros. Dios no estaba castigando al pueblo, pero Dios decía, usted quiere ir a buscar y pone su confianza en aquellos ídolos, pues yo me hago un lado. Pero nadie, absolutamente nadie prospera separado de Dios. Ahora, el arca ya estaba de regreso, ya estaba en territorio del pueblo de Dios. Ya Dios nos estaba restituyendo. El pueblo ya estaba mejor. Y acompáñenme ahora al segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 10. Desde el versículo 9. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 9. Dice la Biblia, mire, le tengo que platicar. Ahora David, que es el rey, quiere regresar el arca a su lugar de origen. Porque primero estaba como que encargada, ¿se acuerda? Dice en el versículo 9, y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a casa de Obed-Edom. Ojo con el versículo 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses. Y recuerde que la presencia de Dios habitaba en el arca. Dice que estuvo en la casa de Obed-Edom por 3 meses y fíjese lo que pasó. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. ¿Qué es lo que Dios nos está mostrando aquí?
que donde está la presencia de Dios hay bendición. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Dele fuerte el aplauso a Dios. Mire, ojo con esto, porque de pronto hay hermanitos y hermanitas en la iglesia que predican al revés. ¿Y qué es esto de que predican al revés? De pronto he escuchado a gente que llega temeroso a la iglesia, que temeroso empieza a servir en la iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque de repente hay gente que, mire, ni siquiera malintencionada, pero es porque pues no conocen mucho. Pero de repente hay gente que invita a otras personas a la iglesia y le dicen, pues mira, ve a la iglesia, necesitas de Dios. Nada más que sí te voy a decir una cosa, cuidado, porque cuando llegues a la iglesia y cuando recibas a Dios en tu corazón, va a venir el enemigo sobre ti y te va a atacar. Va a decir la otra persona, pues mejor me quedo como estoy. Oiga, eso no es cierto. Hay gente que luego sube intercesión con miedo, porque alguien le dijo, es que si usted empieza a orar, como usted está intercediendo, usted está en guerra con el diablo y el diablo lo va a atacar. Eso no es cierto. Le voy a decir algo. Si la presencia de Dios está en su vida, el diablo es el que le tiene que tener miedo a usted, no usted miedo al diablo. El diablo le debe tener miedo a usted. Y no al revés. Hay gente que luego dice, es que yo le entregué mi vida a Jesús y me está yendo como en feria. Oiga, donde está la presencia de Dios hay bendición. Ahora, déjeme y le explico cómo es que funciona esto. Yo un día le entregué mi vida a Jesús. Y yo llegué emproblemado a la iglesia. Pero emproblemado. Ahora, yo le entregué mi vida a Jesús. Cuando salgo de ahí, ¿mis problemas cambiaron? No. Siguieron. Y por mucho tiempo. El detalle es que, separado de Dios, cometí muchos errores. Y empecé a sembrar semillas malas. Entonces, cuando yo le entrego mi vida a Jesús, pues había una maleza tremenda. Había que limpiar. Y ahora no solo limpiar, había que empezar a sembrar cosas buenas. Y en su tiempo, yo sabía que cosecharía. Pero hay un proceso para eso. Entonces empecé a tener dificultades, pero por cosas que ya había hecho en el pasado. Situaciones que tenía que enfrentar en su momento. Es decir, sin Cristo o con Cristo, ya tenía que pasar. Afortunadamente le entregué mi vida a Jesús. Y cuando tuve que enfrentar y afrontar todos esos procesos, ya no estaba solo. Ahora la presencia de Dios estaba conmigo. El día que yo le entregué mi vida a Él, los problemas no cambiaron. Pero yo sí, porque Dios ya estaba en mi vida. Y a partir de ahí, aun y cuando había problemas, yo ya era una persona bendecida. Porque la bendición no depende de lo que estés viviendo allá afuera. La bendición empieza cuando tú empiezas a tener paz en tu corazón. Cuando empiezas a tener entendimiento. Cuando empiezas a amar a los demás, a perdonar a los demás. Y perdonarte y amarte a ti mismo. Ahí es cuando comienza todo. Así que usted no tenga miedo de servir a Dios. Usted no tenga miedo de venir a la iglesia. Y sí, hay ataques, pero tenga confianza, porque si la presencia de Dios está en su vida, los demonios huyen. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Pues denle fuerte el aplauso a Dios. Y me encanta esta parte. Me encanta esta parte y escúchelo, por favor.
Y escúchelo también usted, donde quiera que nos esté escuchando. Este texto que yo le acabo de leer, segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 11. Y estuvo el arca de Jehová. Hoy el arca ya no está físicamente, porque Dios ya no habita en un arca. Ahora la presencia de Dios habita en su vida y en la mía. ¿Cuántos lo creen? Ok, fíjese bien. Y estuvo la presencia de Dios en casa de Obed-edom. Quítale el nombre de Obed-edom y póngale el suyo. Y estuvo la presencia de Dios en tu casa. Aquí estuvo por 3 meses. Si tú quieres, puede estar la presencia de Dios en tu vida todos los días de tu vida. Y bendijo Dios a Obed-edom. Y mire, si ahí terminara el texto, todos dijéramos gloria a Dios. Pero no solamente termina ahí el texto. Bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Es decir, si la presencia de Dios está en tu vida, no solamente te va a bendecir a ti, sino a todos los de tu casa, a ti y a tus generaciones. ¿Alguien lo puede creer? ¿Alguien lo puede recibir? ¿Alguien lo recibe? Dale fuerte el aplauso a Dios, déselo fuerte, fuerte, fuerte.